Chéquense estas fotos de esta increíble transformación. Así estaba la propiedad cuando la compraron y así quedó después de la remodelación. ¿Quieren recorrerla y saber cómo lo lograron? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el centro de Mérida, en el barrio de Santana, a pocas cuadras de Paseo de Montejo, a la altura de los famosos helados Colón. Desde la fachada podemos notar la gran transformación que lograron con esta propiedad. Y es que aquí tuvieron una ventaja. Esta propiedad no es una casa colonial, de ahí que tuvieran más flexibilidad al momento de intervenirla. Aquí nos llama la atención esos tonos sobrios, incluso detalles que encontramos en la fachada que vamos a ver a lo largo de todo este recorrido. Y es difícil no notar el amplio espacio que tenemos aquí, con espacio suficiente para 2 cajones de estacionamiento. Decidieron eliminar la reja que delimitaba la propiedad para darle mayor amplitud al espacio. Y además estamos en Mérida, una de las ciudades más seguras de toda América. Y si a eso le sumamos que estamos en una calle cerrada, no hay problemas de inseguridad. Este espacio lo lograron gracias a sus 8.6 metros de frente, que cierra a 7.5 por sus 22.6 metros de fondo. En ella podemos encontrar 3 diferentes accesos. De este lado tenemos la puerta principal que conecta con la sala. Por acá tenemos el acceso a la cocina que nos permite, cuando lleguemos con las compras, entrar rápidamente, y por allá tenemos la bodega. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay acá afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Desde que entramos nos emana ese sentimiento de paz y tranquilidad que todos buscamos en nuestro hogar. Y eso lo lograron gracias a la paleta de colores que utilizaron en toda la propiedad. Tal es el caso de los recubrimientos de pasta blancos que vemos tanto en paredes como en techo, o el uso de mosaicos de pasta que tenemos en el piso en tonos rosa pastel y un tono como blanco, más bien color cremita. Está increíble, nos encantó la gama de colores que utilizaron. Y es que lograron un perfecto equilibrio, es un punto intermedio entre algo minimalista y algo no tan cargado. Tiene lo que tiene que tener. Este espacio además está muy bien iluminado gracias a los 2 ventanales que tenemos a los costados. Uno es la puerta que nos dio el acceso a esta propiedad y el otro es el que nos conecta con la zona de la piscina. Y recordemos que esta casa sufrió una gran transformación y eso lo dejan en evidencia estos hamaqueros que tenemos por acá, los cuales dejan ver que en algún momento fue una recámara y que los decidieron conservar para hacerle homenaje a lo que en algún momento fue esta propiedad. Antes estaba completamente dividida la zona de la sala con lo que actualmente funge como cocina. Decidieron abrirlo dándole más amplitud e incluso integrando mejor los espacios. Al abrir este claro, decidieron decorarlos con este toque tan especial y tan particular de estas columnas. Estas no tienen un fin estructural, digamos que son meramente decorativas. Están hechas a base de tabla roca y sirven para enmarcar de una manera perfecta la parte de la cocina si la vemos de la sala, o viceversa, la sala si la vemos de la cocina. Es más, vamos a conocer la cocina. Aquí emplearon el concepto de cocina social. ¿Qué quiere decir? Una cocina con los espacios adecuados para poder fomentar la convivencia. Es decir, tienes el espacio suficiente para venir a echar el desayunito y estar cotorreando la comida, o mientras alguien está preparando los alimentos, poder estar aquí conviviendo. Esto lo lograron gracias a esta mesa o esta isla central. Esta está hecha a base de madera y dicho lo lograron tras recuperar una mesa antigua. De hecho, eso lo podemos ver más claramente con los cajones que tenemos por acá, que actualmente sirven para guardar los diferentes utensilios. También vemos esta lamparita que quedó padrísima y que está muy bien integrada a la mesa. No se ve ninguna conexión, que siempre los cables, vaya que cómo ensucian la vista, ¿no? De este otro lado tenemos esta meseta en la cual utilizaron un recubrimiento de chucum, con lo que adquiere esas cualidades hidrofóbicas que hace que repele el agua. Es decir, si tenemos algún derrame podemos limpiar rápidamente y el concreto no lo absorbe. Lo complementaron muy bien con esta campana que busca replicar la campana de una casa antigua, pero a escala. Quedó padrísimo. Además, con esta iluminación, wow,
Es un excelente detalle. Este espacio está muy bien iluminado gracias a la puerta que nos da acceso a la propiedad. Esta es la otra que vimos en la entrada. Y también a la puerta que nos conecta con el área social o la parte del exterior. Pero antes de conocerla, les quiero enseñar este baño. Es un medio baño que sirve para dar servicio a las visitas. Está padrísimo. Mi parte favorita de este medio baño es el lavabo. Vean nada más, esta es una sola pieza y lo tallaron para lograr darle tanto la forma del lavabo como también tener las dimensiones exactas para que quepa en este lugar. Hicieron un trabajo impecable con el labrado de piedra de esta casa, tanto aquí en el lavabo como en la fuente que tenemos en la piscina, que ahorita vamos a conocer. Además, miren qué bonita puerta utilizaron acá. En este emplearon, en vez de hacer los cortes cuadrados, un corte circular en forma de arco, que queda precioso y que se complementa muy bien con esta puerta que nos conecta con el área exterior. De entrada, vean el tamaño y cómo sirve para enmarcar esa bella terraza y piscina ideal para un caluroso día en Mérida. Vamos a conocerlo. Esta puerta me recuerda muchísimo a Casa Lor. ¿Se acuerdan de esa casa en la que conservaron sus ruinas y que tenía justo la entrada a la recámara principal en forma de arco? Bueno, si no la han visto, no sé qué esperan. Aquí les dejamos el video para que le echen un ojo. Esta zona es el bar y sirve como una transición entre el interior y el exterior. Una manera de delimitar ese espacio fue con los pisos que utilizaron acá. Aquí usaron unos colores ajedrezados, con lo cual le da vida y personalidad al espacio. Me encantó. La verdad es que parece como si fuera un bar de principios del siglo XX. Con esta barra, en donde vemos de nuevo un impecable trabajo de labrado de piedra. Esta es una piedra crema maya, la cual se sostiene por este mueble. Este es un mueble antiguo, pero claramente reforzado. Se podrán imaginar cuánto pesa esta placa de piedra. Y quedó muy bonita con estas lámparas que decidieron incrustar a la barra, que ayudan a iluminar y que se vea muy bonito de noche. ¿Saben qué igual se ve muy bonito de noche? El nicho que tengo detrás. Este decidieron conservarlo y complementarlo, incluyendo espejos en la parte de atrás para darle un sentimiento de mayor amplitud, acompañado de esa tira de luces LED que hace que de noche se vea espectacular. Ahora sí que este bar está ideal para venir a pasarla bien. ¿Qué les sirvo, joven? ¿Qué les sirvo? Pero antes de servirles, quiero que vean la escalera. Este cubo de escalera es el que nos conecta con la planta alta. Aquí decidieron incluir estas piedras negras de río complementadas muy bien con esta vegetación controlada que contrasta esos verdes con los negros y se ve padrísimo. Antes de ir arriba, quiero que vayamos a ver la piscina. Esa es mi parte favorita de la casa. Miren esto. Estas cortinas las utilizaron para delimitar el espacio de una manera muy elegante. Además, no solo la utilizaron aquí, sino también en las recámaras y quedó bellísimo. Y ahora sí, amigas y amigos, bienvenidos a la piscina. ¡Wow! Esta es mi parte favorita de la casa. Y es que además vean el tamaño de esta piscina, está enorme. En esta utilizaron acabados de chucum, con lo cual lograron esos tonos de diferentes azules, parece como si fuera el Caribe mexicano. Esto también es gracias a las diferentes profundidades que tenemos. Por acá tenemos una zona más profunda para nadar y por acá esta escalinata que nos permite y genera el espacio para solearnos un ratito, estar relajados o simplemente gozando de un cuerpo de agua en Yucatán. Alrededor de la piscina nos encontramos con estos pisos o mosaicos de pasta que, es más, les voy a enseñar cómo se ven. Déjenme quito uno. ¿Qué tal, Este es un piso de pasta que utilizaron alrededor de toda la piscina. Como pueden ver, aquí no le imprimieron ningún tipo de color ni acabado, lo dejaron así simplemente crudo, pero con estos detalles que permiten que sea menos resbaloso y un poco más poroso. Ideal para espacios de piscina. Vamos a dejarlo donde estaba. Listo. De este otro lado tenemos esta zona la cual decidieron techar y generar este asoleadero o esta terracita preciosa. A mí me encantó, ya me vi echando el desayunito o una tarde de amigos, invitas a tus cuates mientras estás en la piscina, sirven de comer. Bueno, de verdad que me gustó mucho. Utilizaron de nuevo estos acabados de ajedrez como los que veíamos en la zona del bar, lo cual ya nos va dando una pista de que para las áreas sociales y de diversión utilizan este acabado. Desde aquí podemos ver más de cerca la fuente que incluyeron en la piscina, otro gran trabajo de labrado de piedra y que ese sonido de agua, vaya, hasta el sonido decora el espacio, está increíble. Detrás mío
tenemos este muro. Este es el muro original, el cual decidieron conservar de esta manera, únicamente boleando los bordes para que quedara de esta forma. Y que quedó precioso, complementado también con esa decoración de hamaca que no deja de recordarnos que estamos en Yucatán. Oigan, y si al igual que nosotros ustedes también ya se enamoraron de esta casa, están de suerte ya que esta está a la venta. Es decir, este techo está en tránsito. Si quieren más información, escríbanos. Por acá tenemos otro espacio muy importante para ustedes, nuestra querida audiencia. Este es el cuarto de lavado. Ok, aquí ya perdí la fuerza. ¡No! ¡Perdí el estilo! Este es un cuarto de lavado bastante amplio, espacio suficiente para lavadora y secadora, incluso una batea, que el día de mañana también puede servir como bodega. Y ahora sí, vamos a conocer las recámaras que están en la planta alta. Seguramente que les van a encantar. Vamos. En esta planta alta nos vamos a encontrar con las dos recámaras de esta propiedad, así como la terraza de hamacas. Pero antes, chéquense qué bonito tragaluz incluyeron acá. Esto hace que el espacio sea más iluminado, incluso el cubo de las escaleras que vimos anteriormente se ilumina gracias a esto. Y de noche, gracias a esta hermosa lámpara que tenemos por acá. Está padrísimo, ¿verdad? Que cuidaron cada detalle. Oigan, y miren nada más, antes de entrar a las habitaciones, les quiero presentar la terraza de hamacas. Aquí tenemos esta hamaquita, cual genera un espacio ideal para venir a relajarse, tener una lectura de media tarde o para empezar el día. Desde aquí además tenemos una excelente vista de la parte exterior que recorrimos hace un momento. Y probablemente habrán notado los bajos que están los techos. Esto se debe en gran medida a las diferentes remodelaciones por las que ha pasado esta propiedad. Sin embargo, muy inteligentemente decidieron aprovechar este espacio únicamente como espacio de transición o espacio de relajación, incluyendo las hamacas. Es decir, aquí no tienes que estar en modo vertical, sino en modo horizontal. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Y ahora sí vamos a conocer la primera de las dos recámaras. Aquí decidieron incluir un escalón para recuperar parte de la altura que se perdió en la terraza de hamacas. Este espacio, completo tanto recámara como baño, tiene unas dimensiones de 6.3 por 4.2 metros. Y decidieron integrarlas, pero al mismo tiempo delimitarlas con estas cortinas que son las mismas que nos daban la bienvenida al momento de acceder a la propiedad. Quedó padrísimo, la verdad nos encantó este baño, es un baño muy único. Vemos también que repitieron la hazaña utilizando ahora crema maya, pero con un acabado pulido, y que además esta se encuentra sostenida por este mueble que es una antigüedad restaurada y reforzada que armoniza muy bien con el estilo de la propiedad y que se parece a la que veíamos en la cocina y también en el bar. De este otro lado tenemos la zona húmeda en donde podemos ver este trabajo de labrado de piedra, impecable otra vez, que combina perfecto con las paredes y con la grifería en esos tonos dorados. Esto los vamos a encontrar tanto aquí en la regadera como también en el lavabo y en las lámparas que tenemos integradas a esta mesa. Y es que además vean el tamaño de esta mesa, ideal para venir a retocarnos, poner las cremitas o tener espacio suficiente para todo el skincare. Y de este otro lado tenemos la parte de descanso. Ahí les va un dato curioso. Podemos ver ese nicho que enmarca preciosamente la cama. Y esto lo lograron de una manera muy creativa. De hecho, tuvieron que ingeniárselas, ya que aquí está un cubo en donde actualmente se esconden las instalaciones de la propiedad. Decidieron generar este nicho que termina de enmarcar y de presentar la cama. Además, con el espacio suficiente para integrar esta cama con configuración king size. Está preciosa. Con esta solución también ganaron espacio, lo cual da pie a que el día de mañana podamos integrar otros muebles, ya sea un closet de este lado o un escritorio, o para delimitar más los espacios ponerlos aquí como si fuera un muro pantalla. Eso ya lo decidirá quien compre la propiedad. Detrás mío vemos esta ventana, la cual es encargada de dar gran parte de la iluminación de este espacio y es una de las que veíamos en la fachada. Ahora sí, vamos a conocer la segunda recámara. Esta recámara, a pesar de ser la secundaria, cuenta también con baño propio y con un detalle que nos encantó. Ahorita lo van a ver. Este baño se parece mucho al que veíamos anteriormente.
solo que ahora le incluyeron esta banquita en caso de que tengamos algún problema de movilidad, poder sentarnos mientras tomamos la ducha o terminando de. Vemos de nuevo esos detalles en color dorado que terminan de resaltar y de destacar con el resto de los acabados de la propiedad, muy similares a los que teníamos en el baño anterior. Y estas lamparitas, bueno, la verdad es que hicieron un trabajo impecable en términos de decoración. De este otro lado tenemos la zona de descanso, con el espacio suficiente para incluir una cama king size y que el día de mañana podamos agregar ya sea un closet o un escritorio o un mueble de tele. Y el detalle que nos encantó de esta recámara, vengan por acá, es este pequeño balcón que nos conecta con la parte de enfrente, es decir, la parte de la fachada, ideal para que vengan a tocarnos una serenata o simplemente para salir a tomar el fresco. Oigan, y si están gozando de este contenido en el que vamos descubriendo espacios únicos, que de verdad quedó irreconocible la casa después de remodelarla, sobre todo considerando cómo estaba antes, no se pueden perder el siguiente capítulo, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.